A continuación tenemos a la doctora Cristina Sánchez, una de las investigadoras del cannabis más destacadas a nivel mundial. Es profesora titular de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid. Sus estudios se han concentrado en los efectos que tienen los cannabinoides contra las células cancerígenas. Bajo el tema Cannabinoides como terapia antitumoral, presentamos a la doctora Cristina Sánchez. Lo que yo voy a hacer en mis 30 minutos es intentar haceros un resumen muy breve de toda la evidencia preclínica que sugiere que los cannabinoides podrían utilizarse en el tratamiento del cáncer. Como sabéis, el cáncer es una patología que se caracteriza por el crecimiento sin control de células que han adquirido mutaciones, como represento aquí. Este proceso normalmente va acompañado durante su progresión de la generación de nuevos vasos sanguíneos que irrigan estas masas tumorales crecientes para aportarles nutrientes y para eliminar los productos de desecho. Y en los estadios más avanzados de la enfermedad, en los más letales también, se producen lo que denominamos metástasis, que son colonizaciones de nuevos nichos en los que se generan nuevas masas tumorales. Si este escenario no es suficientemente malo ya para los pacientes, muchos de ellos tienen que lidiar con dolor asociado a su enfermedad y con los efectos secundarios de las terapias antitumorales que reciben. Entre estos efectos ya se han mencionado varios: pérdida de apetito, náusea, sensación de vómito, dolor, toxicidad en órganos importantes. Y desde hace años nosotros sabemos que los cannabinoides pueden beneficiar al paciente oncológico como agentes paliativos. De hecho, en muchos países se pueden prescribir cannabinoides para tratar el dolor oncológico, por ejemplo, o esta sintomatología asociada a las terapias antitumorales. Pero lo que nuestro grupo lleva más de 15 años intentando demostrar es que, además de estos efectos paliativos, los cannabinoides podrían tener efectos antitumorales, podrían luchar contra la progresión tumoral. Bueno, cuando uno quiere demostrar que tiene entre manos una herramienta antitumoral, tiene que demostrar dos cosas, solamente dos cosas. Una, que esa herramienta funciona, es decir, que mata a las células tumorales y que impide esa progresión que os esquematizaba en la primera diapositiva. Y la segunda cosa que tiene que demostrar es que ese compuesto es seguro. Como veis, son dos cosas muy sencillas, pero a la vez extremadamente complejas. Y lo que yo quiero es intentar convenceros de que tenemos evidencia preclínica muy sólida que demuestra que los cannabinoides cumplen con estos dos requisitos. Voy a empezar hablando del primero. ¿Funcionan los cannabinoides como compuestos antitumorales? Bien, si me permitís, voy a hacer un poquito de historia y os voy a contar cómo nuestro grupo comenzó con este tipo de estudios. Nosotros, y estoy hablando de finales de los 90, estábamos trabajando entonces en el análisis de los efectos de los cannabinoides sobre el metabolismo de las células del cerebro. Estábamos analizando si cuando esas células son expuestas a cannabinoides consumen más glucosa, menos glucosa, más ácidos grasos, cosas de ese tipo. Y para nuestros estudios utilizábamos células que hay en nuestro cerebro, que no son las neuronas, que son las que todos conocéis, sino otras células tan importantes como las neuronas que acompañan a estas, que son los astrocitos. Nosotros crecíamos astrocitos en placas de plástico, los exponíamos a cannabinoides y hacíamos este tipo de análisis metabólicos que os comentaba. Pero trabajar con astrocitos en un laboratorio es muy complicado. Los astrocitos son muy caros de obtener, son muy laboriosos de obtener y hacer un experimento nos llevaba semanas. Entonces, en un determinado momento decidimos que teníamos que buscar un modelo celular mucho más barato para trabajar y mucho más cómodo para trabajar. Y cuando uno piensa en esas características, inmediatamente piensa en células tumorales, porque tienen esa capacidad de crecer sin control. Entonces decidimos comprar, porque estas células para investigación se pueden comprar, líneas celulares, es decir, células como los astrocitos, pero tumorales, el equivalente tumoral del astrocito. Y comenzamos a hacer nuestros experimentos, o mejor dicho, intentamos hacer nuestros experimentos metabólicos, pero no éramos capaces de hacer un solo experimento, porque cuando exponíamos la célula tumoral
a los cannabinoides, las células se morían. En este momento yo estaba empezando mi tesis doctoral y la verdad es que pasé unas semanas de mucha crisis porque pensé que me iban a echar del laboratorio porque no era capaz de hacer un solo experimento. Pero después de un tiempo de atasco mental, nos sentamos a reflexionar y nos dimos cuenta de que teníamos entre manos algo que estaba matando células tumorales. Dejamos a un lado todos nuestros estudios metabólicos y nos centramos en el estudio de este potencial efecto antitumoral. Lo primero que hicimos fue confirmar que esto era así y efectivamente lo que observábamos una y otra vez, es que cuando nuestros astrocitomas, nuestras células de astrocitos tumorales eran expuestos a THC, las células se morían. Así, este es el aspecto que tiene un cultivo de célula tumoral en una placa de plástico y este es el aspecto que tiene cuando lo cultivamos en presencia de THC. Como veis, las células están despegadas y están muertas. Bueno, comprobamos que esto era así en estas líneas celulares y en otro montón más. Y comprobamos también que este efecto no se producía en los astrocitos, en la célula no transformada. Es decir, las células sanas no respondían de esta manera a los cannabinoides. Las células tumorales no morían en respuesta a los cannabinoides. Una vez que tuvimos claro que esta era la respuesta en cultivos celulares, dimos un paso más adelante y analizamos este potencial efecto antitumoral en distintos modelos animales de cáncer. El más sencillo es este que tenéis en la izquierda, donde lo que hacemos es inocular células tumorales humanas en el lomo de ratones inmunodeficientes. Estas son células de un paciente humano, son células de su tumor cerebral que inyectamos, como veis, en el dorso de los animales. Y esto es el comportamiento de un animal que no recibe THC y este es el comportamiento de un animal que sí recibe THC. Y como veis, los tumores de este segundo grupo son mucho más pequeños y además podéis ver que no son tan rojos como los de la izquierda. Y eso quiere decir que estamos bloqueando no solo el crecimiento del tumor, sino también ese otro proceso que os he mencionado de angiogénesis, de generación de vasos sanguíneos para irrigar a esa masa tumoral y favorecer su crecimiento. Pero, bueno, como podéis entender perfectamente, este modelo de la izquierda tiene una relevancia fisiológica bastante limitada. Estamos generando un tumor cerebral en el lomo de un ratón. Quisimos entonces utilizar un modelo más fisiológico y en este caso lo que hicimos fue generar tumores cerebrales en el cerebro de ratas. En la imagen de la izquierda tenéis una resonancia magnética nuclear de una rata antes de recibir un tratamiento de THC. Y esta masa blanca de aquí es su tumor. Y a la derecha tenéis esa misma rata, el mismo animal, después de un tratamiento con THC. Y veis que el tumor ha desaparecido completamente. Esta marca blanca que veis aquí es la cicatriz de la inyección del THC, pero el tumor ha desaparecido completamente. Después de muchos años de trabajo, tenemos bastante claro qué es lo que ocurre dentro de la célula tumoral que hace que el tumor desaparezca. Sabemos que los cannabinoides, activando los receptores específicos que se han mencionado en la charla anterior, CB1 y CB2, activan una cascada de eventos dentro de la célula tumoral y no os voy a molestar con los nombres de todas estas proteínas tan complicadas, pero lo que sí quiero que tengáis claro es que toda esta información converge en la inhibición de esta proteína que hay aquí, que es el regulador clave de la supervivencia celular. Hay una proteína que básicamente decide si una célula está viva o no, y es esta proteína de aquí, AKT. Y lo que nosotros hemos demostrado durante estos años es que cuando se activan los receptores de cannabinoides, se inhibe esta proteína que regula la supervivencia de las células tumorales. Y esta inhibición de esta proteína activa a su vez el suicidio de la célula tumoral. El suicidio a través de un mecanismo que se denomina apoptosis. Apoptosis es la forma científica de llamar al suicidio celular. Como os digo, esta diapositiva resume 10 años de trabajo que ha coordinado fundamentalmente mi compañero Guillermo Velasco. Bueno, eso en cuanto a tumores cerebrales. Desde hace unos años
tenemos abierta otra línea de investigación en el laboratorio centrada en el cáncer de mama. Y en particular en un cáncer de mama que se caracteriza por tener niveles muy elevados de esta proteína que se llama ER2. En la actualidad estas pacientes son tratadas en la clínica con un anticuerpo específico anti esta proteína, anti-ER2, que se denomina trastuzumab. Y a pesar de que la llegada del trastuzumab a la clínica ha mejorado mucho el pronóstico de las pacientes, sigue habiendo algunas que no responden a este tratamiento o que lo hacen inicialmente, pero que acaban desarrollando resistencias. Entonces, por estos motivos creíamos que el tratamiento de estas pacientes todavía no estaba resuelto y decidimos analizar si los cannabinoides podrían ser útiles para esta población. En este caso, para nuestros experimentos utilizamos un modelo animal muy interesante, que es el ratón MMTV-NEU. Estos animales han sido manipulados genéticamente para expresar esta proteína, NEU, que es el equivalente en rata a ER2, la proteína que os he mencionado antes. Entonces, como consecuencia de esta manipulación genética, estos ratones generan tumores de mama de forma espontánea. Nosotros ya no tenemos que inyectar células tumorales, el ratón espontáneamente genera sus tumores. Y lo hace con un periodo de latencia muy, muy largo, lo que mimetiza muy bien la patología humana. Nosotros no queremos tumores espontáneos que aparecen muy, muy rápidamente porque eso no es lo que ocurre en las pacientes. Y otra característica que tiene este modelo es que aproximadamente el 80% de los ratones, de las ratonas, acaban generando metástasis en los pulmones. Entonces, por todas estas características, este modelo es considerado en la comunidad clínica un muy buen modelo de tumor de mama ER2 positivo metastático. Bueno, lo que hicimos nosotros con estos animales fue tratarlos durante un periodo de 3 meses con THC. Y lo que observamos fue lo siguiente. Este es el comportamiento de los ratones, de las ratonas, a las que no se les administra THC. Y lo que estamos representando aquí es el tamaño de los tumores a medida que avanza el tiempo. Y como veis, estos tumores crecen de manera exponencial. Sin embargo, cuando los ratones fueron tratados con THC, este crecimiento se ve disminuido de manera significativa. Pero no solo eso. Observamos además que el THC reducía la generación de tumores, no solo el crecimiento, sino la generación de los tumores. No sé si lo sabéis, pero las ratonas tienen 10 mamas. Cada una de ellas es susceptible de generar un tumor. Entonces nosotros podemos, y de hecho hemos encontrado animales con más de un tumor. En la población que no recibe tratamiento con THC, que sería esta de aquí, observamos de hecho un 40% de tumores que tenían 4 o más tumores. Un 40% de ratones que tenían 4 o más tumores. Y si comparáis con los datos de la población tratada con THC, no encontramos ninguno con esas características y el 50% tenía solamente uno. Es decir, que estamos reduciendo también la generación tumoral. El THC redujo también el porcentaje de animales que desarrollaban metástasis en los pulmones, que es lo que se representa en esta barra. Pero estos datos que os he enseñado provienen de un modelo animal. La siguiente pregunta que nos hicimos fue si una célula tumoral humana de mama, de cáncer de mama, también sería susceptible a un tratamiento con cannabinoides. Entonces empezamos haciendo experimentos en cultivos celulares, nuestras células ER2 positivas, en este caso humanas, crecidas en placas de plástico, las exponemos a THC y como veis, fijaos en las barras verdes, a medida que aumentamos la concentración de THC que les añadimos, disminuimos su viabilidad, matamos a las células tumorales. ¿Podemos reproducir este comportamiento in vivo en modelos animales? Bueno, pues en este caso volvimos al modelo de generación del tumor en el dorso de los animales, inyectamos las células tumorales en ratones inmunodeficientes y tratamos a los animales con THC, en este caso mediante una administración oral, tratando de mimetizar lo máximo posible la que sería la vía de administración más probable y más efectiva en humanos. Y lo que observamos fue lo siguiente.
En la línea de círculos blancos tenéis el comportamiento de la población que no recibe THC y, como veis, aquellos animales que sí reciben THC tienen un crecimiento tumoral muy disminuido. Analizamos también si, como en el caso de los glioblastomas, de los tumores cerebrales, el mecanismo pasaba por el suicidio de las células tumorales. Y comprobamos que sí era así. Os voy a enseñar un par de ejemplos. En este caso lo que estamos haciendo es marcar, colorear a las células que están proliferando dentro del tumor. Y las podemos marcar, en este caso, con un colorante de color rosa. No sé si lo veis desde abajo, pero en esta foto de aquí hay muchos puntitos rosas. Esa foto corresponde a un tumor de un animal que no ha recibido THC. Y, sin embargo, en esta foto de aquí tenemos muchos menos puntitos rosas, lo que nos indica que hay menos células en proliferación. Y esa foto corresponde a un tumor de un animal que ha recibido THC. Y, efectivamente, como sospechábamos, el THC en este modelo también está induciendo apoptosis, el suicidio de las células tumorales. Sospecho que no veis nada porque no lo veo yo tampoco desde aquí, pero en esta foto, que corresponde al animal tratado con THC, hay muchos más puntitos rosas que en esta foto de aquí, que corresponde a un animal que no ha recibido ese tratamiento. Y en este caso lo que estamos marcando son las células que se están suicidando. Y otra cosa muy importante también es que el tratamiento con THC redujo el número de vasos sanguíneos que estaban irrigando el tumor. Otra vez estamos observando que el THC bloquea el proceso de angiogénesis. Bueno, como veis, os he enseñado un 1% de todos los resultados que tenemos, no solo provenientes de nuestro grupo, sino de muchos otros grupos de investigación que se dedican a averiguar si el THC funciona o no como agente antitumoral. Espero haberos convencido de que sí, de que potencialmente, y al menos hasta los modelos en los que nosotros podemos trabajar, los cannabinoides tienen un potencial enorme como agentes antitumorales. La segunda pregunta que nos queda por resolver, por contestar, es si estos compuestos son seguros. Y estos compuestos son seguros. No os voy a enseñar datos, pero sabemos que esta respuesta de suicidio celular no se induce en células no transformadas, en células no tumorales. Si nosotros trabajamos con un astrocito, el astrocito no se muere en respuesta al THC, el astrocitoma, el equivalente tumoral, sí se muere. Exactamente lo mismo hemos observado en cáncer de mama, en cáncer de piel, en cáncer de páncreas, en todos los tipos tumorales con los que hemos trabajado. Pero tenemos otras evidencias que demuestran, que sugieren de una forma muy, muy sólida, que los cannabinoides son compuestos seguros. La primera que os quiero mostrar es que, al menos en cáncer de mama, el efecto antitumoral se produce por la activación del receptor CB2. El anterior speaker os ha mencionado que existen dos receptores de cannabinoides, CB1 y CB2. El responsable de los efectos psicotrópicos de la marihuana es el receptor CB1, que es el que está abundantemente expresado en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central no hay CB2, o la cantidad de CB2 es muy, muy, muy pequeña, de forma que todo el efecto psicoactivo de la marihuana se atribuye a la activación del receptor CB1. Bien, pues nosotros hemos observado que en cáncer de mama el efecto antitumoral se produce por activación de este receptor no psicotrópico, del receptor CB2. Y os muestro simplemente un par de resultados que confirman esta idea. El efecto antitumoral que nosotros observamos en el modelo de cáncer de mama espontáneo, el efecto antitumoral del THC, es producido exactamente de la misma forma con este otro compuesto, JWH133, que es un cannabinoide sintético sintetizado en un laboratorio que activa única y exclusivamente al receptor CB2. O sea, es decir, nosotros podemos, activando CB2, reproducir el efecto del THC. Y en este otro gráfico de aquí abajo, lo que nosotros hicimos fue bloquear al receptor CB2, no permitir, con un compuesto del que disponemos en el laboratorio, no permitir que el THC activara al receptor CB2. Eso en farmacología se llama antagonista. Entonces, nosotros tratamos a los animales con THC. En una de estas líneas estarían los animales que no reciben THC. Cuando tratamos con THC vemos efecto antitumoral y cuando bloqueamos el receptor CB2 con este compuesto que se llama SR2,
perdemos el efecto antitumoral. Es decir, necesitamos activar a CB2 para producir el efecto antitumoral, lo que de nuevo nos está diciendo que es la activación del receptor no psicotrópico el que produce el efecto antitumoral. Pero claro, la pregunta evidente es, ¿hay CB2 en tumores de pacientes? Porque estos datos venían de animales. Bueno, pues lo que hemos hecho más recientemente para contestar esta pregunta es analizar la expresión de este receptor en una colección de más de 700 muestras de pacientes. Esta tabla es muy complicada de seguir, no perdáis el tiempo buscando números. Lo único que quiero que veáis es que en pacientes ER2 positivas, bueno, no os he explicado lo que es esto. Lo que hicimos en esta colección de tumores fue analizar la expresión de CB2 y le otorgamos una categoría. Llamamos 0 a aquellas muestras que no tenían nada de receptor CB2. En el otro extremo llamamos 3 a aquellas muestras que tenían elevadísima expresión de CB2 y en situaciones intermedias tendríamos un 1 y un 2 con un poco de CB2 o algo más de CB2. Entonces analizamos, como os digo, nuestra colección de casi 800 muestras y lo que observamos fue que en las pacientes ER2 positivas, que son las pacientes en las que nosotros estamos pensando en este momento, solamente el 3% de ellas no tenía nada de receptor CB2. Esto quiere decir que el 97% restante, es decir, prácticamente todas, tienen CB2. Es decir, si en algún momento pensamos en una terapia basada en cannabinoides, estas pacientes tendrían la diana sobre la que estos compuestos deberían actuar. Otro argumento para defender que los cannabinoides o que terapias cannabinoides serían efectivas y seguras en el tratamiento del cáncer de mama, en este caso ER2 positivo, es que el CBD, el cannabidiol, que como ya se ha mencionado es un cannabinoide no psicoactivo producido por la marihuana, produce exactamente el mismo efecto antitumoral que el THC, al menos en nuestros modelos de cáncer de mama ER2 positivo. Las barras blancas y las barras verdes ya os las he enseñado en una gráfica anterior y en este caso fijaos en las barras amarillas que corresponden al CBD, como en el caso del THC están disminuyendo de manera dosis dependiente la viabilidad de las células tumorales. Y lo hacen no solo in vitro, no solo en cultivos celulares, sino también en modelos animales. Este era el comportamiento, si recordáis, de los animales que no reciben cannabinoides. Esta línea correspondía al crecimiento de los tumores de los animales que son tratados con THC y este sería el comportamiento de los tumores de los animales que son tratados con CBD. Estos son los datos que nosotros tenemos preclínicos que dicen que los cannabinoides son seguros, pero existen muchos datos que nos dicen que los cannabinoides son seguros en humanos. Y esos datos vienen de montones de ensayos clínicos que ya se han realizado en el mundo. No en pacientes, o no solamente en pacientes oncológicos, sino en pacientes que sufren dolor, en pacientes que sufren ansiedad, en pacientes que sufren un montón de patologías. Unos días antes de venir hice una búsqueda de cuántos ensayos clínicos se habían realizado hasta la fecha con 3 medicamentos cannabinoides, con Sativex, con Marinol y con CBD. En el caso de Sativex hay 318 ensayos clínicos completados y todos esos ensayos clínicos nos están diciendo que los cannabinoides son seguros, el Sativex es seguro. Hay 86 ensayos clínicos completados con Marinol y todos y cada uno de ellos nos dicen que el Marinol es un compuesto seguro para los pacientes. Y hay 39 ensayos clínicos completados de momento con CBD y los 39 nos dicen exactamente lo mismo. Es decir, los cannabinoides son compuestos seguros para los pacientes. Tenemos, por tanto, compuestos que funcionan como antitumorales y que además son seguros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Bueno, pues lo que tenemos que hacer a continuación es averiguar si estos compuestos funcionan en humanos como compuestos antitumorales, como agentes antitumorales. Y para eso, la única opción que tenemos es probarlos en humanos. Nuestro grupo participó en un ensayo clínico piloto que se realizó en el año 2006, fue el primero en el mundo, en el que pacientes oncológicos recibieron un tratamiento con THC, no para ver si
paliaba los efectos secundarios de las quimioterapias, sino para ver si producía efectos antitumorales. Este ensayo, como os digo, se realizó en el año 2006 en España y fue un ensayo clínico piloto porque solo nos dejaron reclutar un número muy pequeño de pacientes, concretamente 9, y pacientes que estaban en un estado muy avanzado de la enfermedad. Eran pacientes con glioblastoma multiforme recurrente que habían sido desahuciados. El protocolo que siguieron este ensayo fue el siguiente. Trabajamos con pacientes que habían sido diagnosticados con glioblastoma multiforme, que habían sufrido una primera cirugía para eliminar ese tumor, seguida de un tratamiento con radioterapia y quimioterapia, y al cabo de los meses esos pacientes habían sufrido una recidiva, una recurrencia. En el momento de proceder a la segunda cirugía, para extirparles ese tumor recurrente, se les implantó directamente en el cerebro, en el sitio en el que se les había extirpado ese segundo tumor, un catéter que dispensaba THC directamente en el cerebro. Y se siguió la evolución de estos pacientes hasta su muerte. Bueno, lo que observamos, y antes de contaros los resultados quiero insistir en que la población en estudio era muy pequeña, así que las conclusiones que podemos obtener son limitadas, pero desde luego apuntan en una dirección que nos parece muy interesante. En primer lugar, el THC, insisto en que fue inyectado en el cerebro directamente, no produjo efectos psicotrópicos. En segundo lugar, observamos que el THC redujo el crecimiento de los tumores en algunos de los pacientes. El THC, además, aumentó la vida de algunos de estos pacientes. Y estas dos cosas, la reducción en el tamaño tumoral y el incremento en la vida de los pacientes, las hizo el THC tan bien o tan mal como lo hace la temozolomida, que es el medicamento que se les da a estos pacientes en la actualidad. Es decir, el THC fue igual de eficaz o de poco eficaz que el único medicamento que pueden recibir estos pacientes en la actualidad. Y una cosa que para nosotros es extremadamente importante es que observamos que el THC activaba los mismos mecanismos moleculares que en nuestros modelos animales, lo que valida la potencia y la relevancia de los modelos preclínicos que nosotros estamos utilizando en el laboratorio. Volviendo a los puntitos de colores, lo que tenéis a la derecha en cada uno de estos paneles es una muestra de un tumor de un paciente después del tratamiento con THC. Y como, bueno, iba a decir podéis observar, pero como tenéis que creerme, en este caso vimos menos células que estaban sufriendo proliferación, menos células proliferando en los pacientes que habían sido tratados con THC, menos vasos sanguíneos irrigando los tumores y muchas más células sufriendo apoptosis. Este ensayo se hizo, como os digo, en 2006 y durante estos casi 10 años, como se ha mencionado anteriormente, ha habido un parón, tampoco sabemos por qué, intuimos las razones, pero no son políticamente correctas para mencionar ahora mismo. Pero por suerte, en 2014 comenzó un ensayo clínico en Reino Unido en el que se pretende analizar cuál es el efecto de la combinación del medicamento Sativex con la temozolomida, el tratamiento estándar de los pacientes con glioblastoma multiforme. El reclutamiento de pacientes para este ensayo ya ha comenzado. Son pacientes con glioblastoma multiforme y esperamos tener resultados a finales de este año o durante el año 2016. Un poco más tarde ha comenzado un segundo ensayo clínico en Israel en el que se va a tratar a pacientes con tumores sólidos, sin hacer distinción del tipo de tumor, en este caso con CBD. Y en este caso no se va a combinar el CBD con ningún otro medicamento, se va a aplicar como agente único. En principio iban a comenzar a reclutar pacientes en noviembre del año pasado, pero hasta donde yo sé no han empezado, así que estos resultados tardarán un poquito más. Pero las buenas noticias es que hay al menos 2 ensayos clínicos en marcha y posiblemente en los próximos meses arrancará alguno más. Para finalizar, nosotros creemos firmemente que tenemos evidencias muy sólidas
para decir que los cannabinoides podrían constituir una nueva herramienta terapéutica para el tratamiento del cáncer, porque funcionan como agentes antitumorales, al menos en los modelos preclínicos, y porque son seguros. Además, ya se ha mencionado también aquí, los cannabinoides tienen ventajas adicionales de las que se pueden beneficiar los pacientes oncológicos. Son compuestos analgésicos, son compuestos estimuladores del apetito, son compuestos antieméticos, etc. ¿Qué vamos a hacer nosotros, por nuestra parte, para seguir promocionando esta idea de que los cannabinoides tienen que llegar a la clínica para los pacientes oncológicos? Bueno, pues nosotros seguiremos haciendo investigación básica, que es lo que hacemos, es a lo que nos dedicamos, y en este momento estamos analizando, por ejemplo, si los cannabinoides combinan bien o no con las terapias estándar, con temozolomida, con los tratamientos que reciben las pacientes ER2 positivas, con todo este tipo de moléculas. Queremos saber más sobre el mecanismo de acción. En bioquímica, como en la vida, la información es poder. Cuanta más información tengamos sobre el mecanismo de acción de los cannabinoides, mejor o más finamente podremos atacar a la célula tumoral. Y por otro lado, somos conscientes de que para saber si los compuestos funcionan en humanos, lo que hay que hacer son más ensayos clínicos. Y para eso también realizamos mucha tarea de información a todo el que nos quiere escuchar. Nuestro objetivo, evidentemente, ya no es la comunidad científica, que está convencida de lo que nosotros hacemos, es la comunidad clínica. Nosotros creemos que estos compuestos tienen que llegar a los pacientes cuanto antes. Somos conscientes de que ya los están utilizando, pero los están utilizando de una forma que no es la mejor forma. Entonces, queremos convencer a la comunidad médica de que los pacientes tienen que beneficiarse de estas terapias y tienen que hacerlo cuanto antes. Y para finalizar, quiero presentaros a la gente que está involucrada. Hay mucha más que ha pasado por el laboratorio durante todos estos años. Esto es solo una pequeña representación de la gente que ha participado en estos estudios, tanto en el caso de glioblastomas como de tumores de mama. Y quiero dar las gracias especialmente a la parte que trabaja en cáncer de mama, que es la que yo coordino, que es la que tenéis en esta fotografía. Muy especialmente a Eduardo Pérez Gómez, que es un contratado postdoctoral, que es el que lleva las riendas del laboratorio, básicamente. Clara Andradas, Sandra Blasco Benito, Rodrigo Hernando y bueno, Manuel Guzmán, al que supongo que muchos conocéis también. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.